Pues hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Common Spaces, esta iniciativa avalada por Tribal y que entra hoy en su quinta sesión. Hoy tenemos como invitados a Paco Martínez desde España, como dentro de su rol de dirección de marketing de KV Seguros. Y por el lado, digamos, de Latinoamérica, pues tenemos la suerte de contar con Edgar Lara, que es director de transformación digital de Disagro. Compañías que en este caso cumplen lo que buscamos en Common Spaces, que no es otra cosa que poner o sacar conversaciones en común, ¿no?, de personas que trabajan en industrias teóricamente antagónicas, en países o en continentes ahora mismo muy diferentes, ¿no?, pero que están trabajando en entornos que tienen que ver con la transformación, con la innovación, con la nueva manera de hacer marketing, con la digitalización, y que seguro que de ahí pues sacamos aprendizajes muy valiosos. Entonces, muchísimas gracias a los dos, Paco y Edgar, por sumaros a esta iniciativa y a esta conversación, y lo que siempre buscamos es que sea un marco de conversación en el que vosotros disfrutéis, ¿no?, y que aprovechéis como una oportunidad precisamente, ¿no?, de hablar con alguien que en principio parece que no hay nada en común, ¿no?, cuando realmente lo que llevamos aprendiendo en estas sesiones es que justamente lo contrario, hay mucho, ¿no? En el día de hoy, pues lo que buscábamos era una conversación que aparentemente, ¿no?, os podría unir bastante, ¿no? Estábamos hablando de alguna manera de cómo aplicar la visión de cliente, ¿no?, la llamada voz de cliente, ¿no?, a un negocio, en este caso, que pudiera estar más enfocado sobre el B2B o sobre el B2B2C. La idea es esto, ¿no?, que cómo de alguna manera podéis aplicar esa visión y agregar valor a los clientes de vuestras compañías, ¿no?, en estas empresas, en estos negocios que tienen un gran peso en la red de distribución o la red comercial, ¿vale? Entonces, esto es un poco el marco de conversación. Con ambos nos gustaría pues siempre empezar un poco con preguntas sobre el contexto actual, ¿no? Siendo un año tan complicado y tan complejo, ¿no?, en lo personal y en lo profesional, pues la pregunta sería un poco de inicio, si 2020 ha supuesto realmente un cambio de paso y de perspectivas para todas las compañías, ¿cómo lo habéis vivido vosotros desde vuestra perspectiva personal y desde la profesional, desde vuestras industrias? Entonces, si quieres, empezamos por Edgar, que lo tenemos más lejos en kilómetros, y ya vamos turnando. David, muchas gracias por la invitación, y Paco, qué gusto conocerte. Pues a nosotros, como a todas las empresas, creo, y no creo que en el mundo alguien que se escape, pues ha sido un año complicado. Como lo saben, el área agrícola probablemente es una de las que menos ha avanzado en transformación digital, en especial en canal de distribución, y esto no fue nuevo para nosotros. Nosotros arrancamos el año con planes de transformación, con deseos, con impulsos, pero ciertamente no estábamos listos para lo que venía. Y nos ha tocado acelerar, nos ha tocado adaptarnos y entender que había cosas que pensábamos que no se podían hacer aún y que las hemos tenido que lograr, y al final de cuentas, pues estamos avanzando. Entonces, fuera de toda la tragedia humana que ha representado el coronavirus, este año nos ha ayudado a acelerar y a avanzar y a tomar conciencia de lo importante que es, y también a tomar conciencia de áreas en las que no estábamos haciendo nada. Nos sentíamos relativamente cómodos con los pasos, pero ciertamente había mucho más que hacer. Así es que creo que el saldo neto, fuera de todo lo duro que ha sido en el aspecto humano, empresarialmente y en el aspecto de transformación digital, pues vamos a terminar más adelante de lo que creímos al inicio. Pues yo por la parte me toca, lo primero también, David y Edgar, un placer estar aquí con vosotros. Yo la verdad es que el 2020 lo borraría del calendario, o sea, por la pandemia, por todo lo que ha significado. De KV Seguros, uno de los ramos que tiene es la salud, y otro de los ramos que tenemos es deceso y hogar, pero os podéis imaginar que trabajando en salud y en decesos, pues el 2020, la primera parte, a partir de marzo, fue brutal, ¿vale? O sea, fue
una sensación de urgencia de estar cerca del cliente, de ver los servicios que teníamos que funcionaran, fue una situación límite, ¿vale? O sea, límite que se salió, pero fue una situación límite. Y ahora, un poco más avanzados, pasada la situación límite, pues estamos adaptándonos, ¿no? Entonces yo os diría que lo que nos ha supuesto a la industria y personalmente ha sido dos palabras: adaptación y superación. Adaptación primero a situaciones límites, de no provisión de servicios, de urgencia, bueno, un caos, ¿vale? Que se salió bien, pero fue brutal. Y después de superación en el sentido de que en una industria, digamos, conservadora, como puede ser la de los seguros de salud, que realmente todo está inventado y era un RAN, pues bueno, estable. El trabajar desde la distancia, proveer servicios desde la distancia, con la capilaridad que tenemos de la red comercial para prestar servicios, pues ha sido superarse y adaptarse. Y aquí, no la transformación digital, sino canales remotos, pues bueno, han tenido su papel y lo tienen. Y hemos avanzado más en estos 8 meses que en 4 años. Una de las preguntas recurrentes que estamos haciendo en estas sesiones es si de alguna manera una situación tan excepcional como esta pandemia de alguna manera ha afectado, aunque ya justamente estabais ambos respondiendo esto, ¿no? Si ha afectado de alguna manera a los planes estratégicos, ¿no? O a la visión estratégica de la compañía desde el punto de vista que te da la dictadura del corto plazo, ¿no? El corto plazo tiene unas exigencias en ventas o una serie de ratios que tienes que cumplir y a veces eso, una situación tan excepcional, te puede romper un plan estratégico. La pregunta es si esto os ha ocurrido de alguna manera y desde vuestro punto de vista, ¿cuáles serían las claves, ¿no? Pues para mantener un poco la apuesta por la innovación o por el cambio, la evolución o la transformación, ¿no? En un momento como este? Bueno, si queréis disparo yo. Entonces, también por el COVID, por la crisis que hemos sufrido, sí que estamos viendo que vamos a tener un cambio de visión estratégica largo, porque si antes los seguros de salud eran tenidos como una necesidad básica, donde bueno, la cobertura, el precio siempre jugaban, pues con todo esto nos hemos dado cuenta de lo importante que es la salud para todos nosotros. Entonces sí que estamos notando que para el consumidor, para el cliente, la salud ya no es algo básico, algo accesorio, sino que es absolutamente necesario. Entonces sí que nos va a cambiar un poco el cómo enfocamos nuestra oferta y alguna palanca con la que competimos. Yo creo que sobre todo en la parte de prestación de servicio, de atención al cliente. Y después, lo que es la dictadura de la innovación, yo creo que cambiar e innovar realmente no es la dificultad. Esto lo hacemos todos, personas, empresas, bastante, bueno, siempre. La clave es la rapidez con lo que lo hacemos y con la que estamos o al frente o nos quedamos detrás. Entonces, yo creo que hay que manejar la dictadura, creo que es un elemento clave en el mundo que vivimos. No hay que perder qué es lo importante, que es el cliente, el qué, y en el cómo, pues ir adaptando, ¿no? Lo que es la parte de la urgencia. Entonces, respondiendo, ¿nos ha cambiado? Sí, nos va a cambiar porque creemos que va a haber un cambio de comportamiento del consumidor respecto a nuestra oferta. Y después hay que tener siempre claro dónde quieres llegar, que para mí es el qué, es el cliente, ponerlo en el centro, cuáles son sus demandas y necesidades, y adaptarnos con la rapidez que nos exigen. Pero me gusta la dictadura de la rapidez, sí sabemos dónde vamos. Bien, en nuestro caso, creo que el principal cambio está en la aceleración. Nosotros ya traíamos la visión de prepararnos para lo que viene, para la disrupción que viene en agro, con varias iniciativas, pero ciertamente todo lo que ha sucedido nos ha impulsado a tomar esta innovación, tal vez sin medirla tanto, sin estar tan seguros, sino avanzar lo más rápido posible. Y esto nos ha permitido experimentar algunas formas de trabajo nuevas, o tomar decisiones sin estar tan seguros, sino vamos, probamos, corregimos sobre la marcha,
innovamos y eso nos está acelerando el conocimiento. Nos ha ayudado también a entender que hay tecnologías y prácticas que antes consideramos que iban a tener una baja adopción en nuestros clientes por ser agricultores pequeños o por estar en áreas rurales, pues que de pronto nos damos cuenta que no, que ya están ahí varios, más de los que pensaban, que no solo es la nueva generación de agricultores, sino incluso algunos de la vieja generación que están ya con prácticas digitales y que nos exigen y que están esperando a que nosotros vayamos más rápido y los alcancemos. Justo al hilo de lo que estabais respondiendo, ¿no? La siguiente pregunta casi me la tengo que saltar, porque tenía que ver precisamente en cómo incorporabais, ¿no? Esa visión de cliente o esas nuevas necesidades, ¿no? de vuestros clientes, de vuestros usuarios, en vuestros roadmaps estratégicos o de implementación, ¿no? de iniciativas. Claramente, por las respuestas de ambos se ve, ¿no? que Paco mencionaba, por supuesto que sí, y además con rapidez, ¿no? Y en el caso de Edgar, pues reforzabas todavía esto, ¿no? Entonces, la pregunta ya llevada un poco más en concreto al modelo vuestro de negocio, así como en negocios que son más B2C directos, ¿no? o que tienen mayor peso del B2C, ¿cómo en compañías que tienen ambos modelos de negocio, ¿no? ¿Cómo es ese equilibrio? ¿Cómo se aplica la visión de cliente, ¿vale? Cuando parte o una parte fuerte de vuestro negocio tiene un canal mediado, ¿no? O sea, a través de una red de distribución fuerte. O sea, ¿cómo haces para lograr ese equilibrio, aplicar esa visión e involucrar a toda la compañía? Quien quiera, adelante. Adelante, Paco. Bueno, yo creo que tiene tres palancas, ¿vale? En DKV Seguros tenemos lo que es cliente directo, el cliente particular al que contactamos directamente, y también lo hacemos a través de lo que es la red mediada. Entonces, por encontrar puntos comunes entre los dos, ¿vale? Yo creo que uno es poner al cliente en el centro. Cuando es que el cliente directo al cliente particular, saber cuál es su demanda, su oferta. Cuando es un cliente pero que es tu distribuidor, saber por qué te va a vender, ¿vale? O sea que eso es también muy importante, porque el distribuidor al cliente final pues le vende pues por ciertas circunstancias, pero a nosotros nos compra pues por otras, ¿no? Pues el cliente nos puede comprar por la calidad, nos puede comprar el cliente final, el cliente particular, nos puede comprar por las coberturas que tenemos, pero el canal por lo que nos compra es por el servicio de atención que tiene. Él quiere vender, sabe cómo vender, conoce a sus clientes, pero a nosotros lo que nos demanda es que los servicios pues funcionen. En cualquiera de los dos casos, ya sea cliente final o canal, lo principal es las demandas que tiene. Segundo, yo creo que hay una parte que creo que también es una clave, que es que quien tome las decisiones en DKV y es que sea aquel que está más cercano a estos clientes, o bien el cliente final o bien el canal mediado, que esté muy pegado, ¿vale? Para poder transmitirlos. Y después, lo que es en la cadena de valor, entender muy bien cómo se genera valor, porque para que la transformación o el modelo funcione, pues tiene que funcionar. Y entonces yo creo que en el caso del modelo directo está relacionado con el resultado y optimizarlo, más con canales remotos, cuánto vendo, si soy más eficiente, si satisfago mejor. Y en el caso del canal de la red de distribución, entender qué beneficio le generamos, ¿no? Entonces yo creo que esas son las tres palancas. Cliente, organización para estar cerca y después que el modelo funcione en base a resultados. Bien, pues en nuestro caso, yo creo que la industria agrícola tiene una particularidad y es que su evolución no es tan acelerada fuera de toda la tecnología de drones y sensores que estamos viendo ahorita, pero los cultivos, normalmente lo que se siembra ahorita en maíz es muy parecido a lo que se sembraba hace 20 o 30 años. Las plagas, pues alguna evolución tienen, de repente aparece una nueva, pero digamos que es una industria que evoluciona relativamente lento si lo comparamos con otros sectores. Y esto hace que la gerencia y las empresas sintamos que ya conocemos al cliente, porque sabemos cuántas hectáreas hay, quiénes son los agricultores, cuáles son sus plagas y sus necesidades, pero
toda esta evolución que estamos viviendo realmente levanta el paradigma de que ya conocemos al cliente y nos presenta una nueva realidad, donde tenemos que conocer al cliente como persona, su negocio, no solamente su cultivo y su tierra. Entonces, pues nosotros lo que hemos hecho es que bajo la dirección de Tribal, hemos creado una función específica para conocer y entender al cliente. Y fue un perfil que nos costó mucho encontrar, pero creo que le pegamos. Y tenemos a alguien que está permanentemente dedicado a entender al cliente, su negocio, sus necesidades, sus gustos, su experiencia con nosotros, y no solo su parte agrícola, agronómica. Y otro proceso que estamos cambiando es que pues, esta persona no solamente está permanentemente con el cliente, sino estamos levantando un proceso para capturar, documentar y procesar los insights que surgen cuando visitamos a un cliente, y no solamente con este personaje, sino con el resto de la organización, Hub Digital de Transformación. Tenemos un proceso que nos está ayudando a no perder nada, a llevarlo todo y condensarlo y poder luego aterrizarlo en los productos que estamos desarrollando para ellos. Y en un futuro cercano espero que sea un proceso que podamos desplegar en el resto de la organización y hacerlo mucho más potente, porque realmente no es lo mismo decir hoy conozco al cliente que lo que decíamos hace unos años. Si le preguntamos a cualquier empresa, va a decir que conoce a su cliente, pero es diferente ir y preguntarle cómo le pareció el producto, cómo es su experiencia, y observarlo en cada punto de interacción de su relación con nosotros. Eso es una historia totalmente diferente. Y encadena mucho más, porque entonces nos toca conocer cómo es la interacción del cliente de nuestro cliente. Y ahí sí se nos abre un universo de conocimiento muchas veces muy diferente a lo que teníamos en la cabeza. Entonces, aquí sí tenemos una verdadera revolución por hacer en nuestro sector. Edgar, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque yo creo que nos pasa algo común, que es, ¿conoces tú mejor a los clientes de tu distribución o los conocen ellos mejor? O sea, porque en DKV tenemos una visión de todos los clientes, y yo creo que ahí sí que podemos apostar, ¿sabes? Que aportar valor digamos, hasta nuestra red con ese conocimiento que tenemos de sus clientes y de todos los que tenemos, ¿no? ¿Eso os pasa a vosotros? Mira, en cierta forma, yo te diría que el nivel gerencial puede conocer muy bien al distribuidor, pero son los vendedores los que llegan a conocer un poco mejor al cliente de nuestro cliente. Y la comunicación y el flujo de conocimiento entre esos dos niveles no siempre es el ideal. Entonces, si bien el que el vendedor conozca bien al cliente del cliente tiene una utilidad, cuando pensamos en la estrategia y en el diseño de productos y soluciones, nos hace falta esa comunicación de abajo hacia arriba para tomarlos más en cuenta. Justo un poco al hilo de este debate que estabais abriendo, ¿no? Una de las preguntas que teníamos para vosotros tiene que ver precisamente con el equilibrio, ¿no? de conocimiento del consumidor, de la capacidad que te da ahora como compañía llegar directamente al consumidor final, ¿no? Pero a la hora de construir una solución, ¿no? Tener en cuenta todo el proceso, no solo que tengas la oportunidad de llegar al consumidor, sino, genial, no te puedes olvidar de cuál ha sido su canal tradicional de relación contigo. Entonces, justo al hilo de este tema, al final se trata de, con toda la revolución tecnológica y con toda la capacidad de acceso al usuario, pues se está produciendo un fenómeno que es la consumerización de servicios, ¿no? Que al final, cosas que no pasaban directamente como un servicio comprable por un consumidor, ahora se puede, ¿no? Y puedes llegar a él directamente. Y esto pues tiene que ver pues con la experiencia de digitalización, con la capacidad de creación de e-commerce de venta directa de productos que antes no podías, ¿no? Un montón de casuísticas que todos conocemos, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo se ve esto en vuestros negocios, ¿no? O sea, desde un punto de vista de, ¿es una oportunidad para mejorar la experiencia del cliente
pero también es un riesgo para el equilibrio, ¿no? Y todos los procesos comerciales. ¿Cómo lo vivís? Pues para nosotros es una oportunidad claramente. La pandemia nos ha acelerado toda la adaptación de los canales remotos en todos los canales y combinándolos, mezclándolos, etcétera, ¿vale? No es una exigencia de la red, no es una exigencia del cliente, es de ambos. Los dos nos están diciendo, oye, yo quiero en esta situación la facilidad, la sencillez, la disponibilidad que tiene cambiar un poco del modelo, ¿vale? No un modelo tradicional, físico, presencial, sino algo más remoto. Y lo que estamos haciendo es integrándolos. Tenemos la llegada directa al cliente, pues oye, en una web, con nuestros canales, pero también nuestra red, de forma coordinada con nosotros, lo que está haciendo es adoptando sus propias mini web o sus propios mini funnel y estamos sacando sinergias de ellos. Y eso nos está acelerando, bueno, no nos está acelerando, nos tenemos que adaptar porque si no, cero ventas. Entonces, está siendo un camino muy interesante, porque la verdad es que está abriendo nuevas formas de pensar, porque creo que fíjate que aquí lo interesante no es el hacer, sino el que ahora mismo piensas y te planteas cosas que antes no te planteabas, ¿no? Por la necesidad. Entonces, una oportunidad que estamos incorporando de forma natural, ¿vale? No estamos compitiendo unos contra otros, sino que estamos llegando a más, ¿vale? Hay una cosa que más me gusta mucho y es que desde una compañía, voy a poner central, ¿vale? Pues se llega en plan a toda la geografía, a todos los segmentos. Pero hay una cosa que tienen nuestros distribuidores que es la localidad. Se conocen muy bien en la zona en la que están, se conocen muy bien los servicios asistenciales sanitarios que hay, ¿vale? Son pueblos pequeños o ciudades pequeñas donde se conocen. Entonces, unir esa facilidad de llegada de digital con esa parte de localidad da una combinación perfecta, que para el final, para lo que nos interesa, que es que el cliente final, el que paga, esté satisfecho, pues creo que es mezcla de éxito. Pues nosotros también lo vemos como una excelente oportunidad. Precisamente la localidad del cliente es una de las fortalezas de la cadena. En el caso de los productos agrícolas y los cultivos, es impresionante cómo un mismo cultivo tiene un manejo diferente si está en la costa o si está en la sierra o si está en un área seca. Puede ser muy diferente su manejo y ese conocimiento específico, igual que en tu caso, Paco, la cadena lo maneja bastante bien. Además de los récords crediticios, quién es sujeto y quién no es sujeto de crédito, ese conocimiento la cadena lo va a manejar mejor de lo que nosotros lo podemos manejar ahorita. Y encontrando las fortalezas de la cadena y aportándoles capacidades digitales y virtualizar servicios, encontramos nosotros una gran oportunidad para hacer mejores negocios con nuestros aliados. Yo diría que aquí el único riesgo es hacer una comunicación incorrecta del esfuerzo que estamos haciendo para que no vayan a sentir en algún momento que vamos a asaltarlos o que vamos a crearles una competencia. En realidad, nosotros seguimos viendo una gran utilidad en la cadena y una alianza más fuerte a futuro en donde nos vamos a poder acelerar y apoyar, y al final de cuentas esto va a resultar en impactar el propósito que tenemos como compañía, que es proveer más y mejores alimentos para la región. Buenísimas respuestas las dos, la verdad, ¿no? Siguiendo un poco con la conversación, al final estamos hablando, ¿no?, de las oportunidades que te está dando, ¿no?, toda esta nueva digitalización para mejorar todo el propósito, ¿no?, de lo que busca cada una de las compañías. ¿Cuáles, bajo vuestro punto de vista, cuáles serían las claves, ¿no?, para establecer estos proyectos, ¿no?, de digitalización o de innovación, ¿no?, en vuestras compañías que tienen este doble o triple canal, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las claves que vosotros consideráis a la hora de arrancar esos proyectos? Nosotros tenemos dos, ¿vale? O sea, todo lo que es la innovación, la digitalización, pues obviamente tiene ventajas, rapidez, satisfacción, genera valor para el cliente, pero nos gusta, digamos, que si vamos a apostar por una de ellas, tengan un propósito. Entonces, el propósito que vemos siempre son dos cosas. O sea, nos tiene que dar
un incremento de satisfacción del cliente, que lo que hagamos sea mejor, bien por atención, por oferta, por lo que percibe, por las emociones, o sea, que la satisfacción del cliente se incremente. Y la otra es que genere valor. ¿Vale? Entonces, con ese cuadrante es por donde vamos apoyando todas las iniciativas de digitalización e innovación, pues para no perdernos, porque innovaciones hay un montón, propuestas de digitalización hay un montón, pero tienen que tener un propósito. Entonces, desde lo que estamos obsesionados es que cualquier iniciativa que tengamos en ese sentido vaya a sumar, o bien porque el cliente está más satisfecho, o bien porque le generamos pues, o una oferta mejor, una propuesta mejor, está más con nosotros. Esas serían las claves para acelerarlo y establecer relación con ellos. Pues mira, coincido mucho con Paco. Para nosotros también una de las claves es tener al Customer Journey en el centro de la implementación tecnológica. Creo que uno de los grandes riesgos que tenemos es, por la prisa de estar en la transformación digital y de innovar y no quedarnos atrás, adquirir tecnología por adquirirla. Pero si esta no impacta en que nuestro cliente se sienta más satisfecho o que le resuelva uno de los puntos de dolor, la verdad es que vamos a gastar dinero por gusto. Entonces coincido plenamente en que todo tiene que girar alrededor de un entendimiento profundo de nuestro cliente en los diferentes puntos de interacción. Y algo que para nosotros está siendo muy importante también, porque tenemos a una cadena que pesa mucho en nuestro negocio, es entender los dos roles que tiene esta cadena, porque tienen un rol de compradores hacia nuestra empresa, pero también tienen un rol de vendedores hacia sus clientes, y hacer esa separación y entender las necesidades en sus dos roles nos permite diseñar productos específicos para cada una de sus necesidades, y eso creo que nos está agregando bastante valor con el esfuerzo que estamos haciendo con ellos. Mira, Edgar, hay una cosa que fíjate que ahora reflexionando un poco de lo que decías, cuando pienso en el cliente final, en una persona que dice, oye, ¿qué demanda desde el punto de vista de innovación y digitalización? Pues tenemos todos los servicios de salud digital, tenemos pues la parte de relación que les lleguen las ofertas al instante, conocer al cliente, bueno, bla, bla, bla. Después tenemos a lo que es a la red, ¿vale? A la red comercial, pues corredores, agentes que tienen sus carteras y tienen algunos pues miles de clientes, ¿vale? Pero justo ahí, por ejemplo, lo que nos demandan no es tanto la parte de dame productos digitales o dame productos innovadores o dame elementos de relación con el cliente, sino que lo que nos demandan es que innovemos para darles mejor servicio. Es decir, oye, ¿cómo me puedes ayudar a retener mejor a mis clientes? O ¿cómo me puedes...? Entonces, es curioso que hay dos planos, ¿vale? Que se unen porque al final el cliente final paga, pero las demandas son completamente diferentes. O sea, si solamente escucháramos al canal, desde EKV solamente desarrollaríamos procesos de servicio, de atención. Si solamente escucháramos al cliente final, solamente manejaríamos oferta. Entonces, de ese equilibrio, pues es interesante todo lo que sale. O sea, que no puedes enfocarte en un sitio o en otro porque estarías pues dejando cubrir el 50% de uno o de otro. Sí, es correcto, Paco. Y mira, hay algo que sucede en agro, tal vez de una forma más marcada que en otras industrias, y es que la cadena de distribución tiene un espectro bastante amplio de diferencias. Tenemos desde distribuidores que están muy tecnificados, que tienen un ERP, que tienen técnicos, que ya tienen sus propios productos, hasta distribuidores que llevan de repente las cuentas en un cuaderno. Y pienso que no en todas las industrias vamos a tener una gama tan amplia de diferencias, pero esas diferencias, entenderlas a nosotros nos permite crear productos y priorizar segmentos a los cuales les vamos a llevar la innovación tecnológica y donde creemos que va a ser un hit. Hay distribuidores en los que sabemos que si les llevamos un e-commerce va a decir, mira, eso para mí es una molestia, porque yo ya tengo mi sistema. Pero hay otro donde si le llevamos el servicio más básico para que él anote sus cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar, y ya no sea un cuaderno, sino sea algo que le proyecte en el tiempo
un flujo de caja súper básico, eso es tremendamente bienvenido. Pues, lo comparto porque creo que estos extremos entre muy tecnificado y poco tecnificado que tenemos en el mundo agrícola, a nosotros nos ha abierto los ojos para ver cosas que de repente en otras industrias, por tenerlos un poco más estandarizados, no sea tan evidente observarlas. Pues mira, fíjate, aquí hay una reflexión porque a nosotros nos pasa algo parecido, ¿eh? O sea, y con el COVID en este año 2020 creo que eso se ha pronunciado mucho más, porque tienes distribuidores que son tecnológicamente súper avanzados, más que nosotros, ¿vale? Muchísimo más, y otros muchos, ¿vale?, que directamente no han dado ese paso. Entonces, la duda que tengo es, y antes lo decía con la rapidez, o sea, siempre cambiamos, la cuestión es la rapidez, es si esa rapidez va a hacer que haya como dos grupos, ¿vale?, y que haya ahí una pequeña revolución entre quien adopta la innovación, la tecnología, la digitalización y le ayuda a concentrar o tener más negocio en este momento de oportunidad, o el que se queda un poco parado. Y creo que por ahí puede venir algún cambio en distribución importante. Coincido, que no sé si va a ser tan rápido su efecto, pero el cambio generacional, creo que quien no adopte toda esta revolución tecnológica, el cambio generacional no lo va a perdonar. Y creo que vamos a hablar un poco más adelante de este tema, pero ahorita en el corto plazo puede que alguna empresa permanezca sin adoptar tecnología. Pero dentro de unos años, cuando la nueva generación esté demandando servicios, atención, información, claridad, creo que el que no se haya montado en el barco difícilmente va a poder llegar al otro lado. Winter's coming, ¿no? La verdad es que la siguiente pregunta la habéis respondido, ¿no? También, entonces la voy a cambiar un poco, que es entendiendo todas las posibilidades. O sea, al final estamos hablando de cómo cumplir el propósito de la compañía a través de una experiencia de cliente unificada, ¿no?, teniendo en cuenta todo el proceso. Bajo vuestro punto de vista, puedo lanzar dos preguntas y vosotros decidís cuál respondéis o cuál no, o no respondéis directamente. Bajo vuestro punto de vista, ¿cuál sería el principal problema que os encontráis en vuestras compañías para unificar la experiencia de cliente? ¿Vale? O la pinto al revés. Dentro de vuestro plan, ¿no?, ¿cuál ha sido un éxito de los que habéis tenido en vuestras compañías para unificar la experiencia de cliente en un punto de dolor que hubieseis identificado? Y si son muy específicas, me lo decís y no las respondéis y no pasa nada. No, mira, si quieres me lanzo yo, pero yo creo que las dos se responden de la misma forma. O sea, la clave yo creo que es la personalización, ¿vale? Tú hablas de experiencia de cliente unificada. Bueno, yo creo que las emociones con la marca, pues bueno, tienen que ser emociones positivas y ahí sí que podría haber cierta unificación, pero donde tenemos que avanzar y donde vamos es a la personalización, que cada uno sienta lo que le provee pues su proveedor, su marca, en este caso del KV, de forma personalizada. No es lo mismo un cliente que tiene una necesidad de seguridad de lo más puntero a otro, pues oye, que lo que quiere es algo básico, ¿no? Entonces lo tienes que personalizar y tienes que hablar pues ambos idiomas y darle ese nivel de servicio que le está buscando. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos. Que sería, para responder a tu pregunta, la dificultad máxima, ¿cuál es? Lograr ese nivel de personalización, ¿vale? Porque es complejo. Y después, a nivel de éxito, cada vez que logramos cierta personalización, por ejemplo, en DKV ahora, en la parte que tenemos de retención, de poder medir para cada persona cuál es la oferta que tenemos que darle pues para poder retenerle y que continúe con nosotros, independientemente del motivo, que puede ser precio, servicio, atención, pues ahí está la respuesta. Bueno, mira, en nuestro caso, y creo que no solamente es de Disagro y de mi industria, creo que esto se expande un poco más. Para mí la principal dificultad ha sido que no todo el mundo en nuestra organización está consciente de la revolución que estamos viviendo y que tiene consecuencias directas en nuestra posición en el mercado, en nuestros planes futuros.
y que no podemos seguir haciendo las cosas como las hicimos en el pasado, porque realmente creemos que todo está a punto de cambiar. Está cambiando y una de las características de estas organizaciones exponenciales que vemos creciendo es que pasan unos cuantos años casi que desapercibidas, pero el día en el que despegan parecen un cohete y no da tiempo a reaccionar si no hemos comenzado antes. Entonces, por otro lado, uno de los mayores éxitos ha sido iniciar un proceso de evangelización y compartir con diferentes actores que las cosas están cambiando, qué ha pasado con otras industrias, qué ha pasado con otras empresas, grandes, pequeñas. A mí me encanta ponerles un caso de los car wash de Argentina que vieron mermadas sus ventas en un porcentaje significativo simplemente porque ahora en el celular hay un forecast de clima que le dice al usuario, hoy no laves el carro, y eso ha sido sensible en una industria tan pequeña o tan alejada de la transformación digital como un car wash. Y eso nos ha permitido también reducirle la fuerza, en cierta forma, a lo que llaman el sistema autoinmune corporativo, que es esa resistencia que tiene cualquier organización a la innovación, sea digital o de cualquier tipo, pero siempre hay una resistencia al cambio, que puede ser, y yo coincido con el autor, el principal riesgo, más que la competencia, para una empresa que tiene una posición de liderazgo, el querer quedarse con los métodos con los que logró el éxito. Creo que nada más peligroso que eso. Entonces, esa sería nuestra mayor dificultad y también a la vez nuestro mayor éxito en la medida que vamos resolviendo ese problema. Buenísimo, porque la siguiente pregunta iba un poco de esto, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo esos procesos culturalmente en vuestras compañías? Tú creo que, Edgar, lo has comentado claramente. No sé cómo lo ves tú, Paco. Digo que lo veo exactamente igual. Sí que he notado, ¿vale?, que antes había gente que no quería ni siquiera escuchar, y ahora sí te escucha, y como yo creo que la misión de cambiar culturalmente es lograr que te acompañen, pues si te escuchan más, te acompañan más. Entonces sí que estoy viendo que se están rompiendo ciertos bloqueos mentales a ciertos modelos que antes existían y que nunca se podían poner en tela de juicio porque siempre habían funcionado. Pues ahora hay un punto común que es decir, oye, ¿y por qué no? Bueno, ¿por qué no? Es que estamos encerrados en casa, entonces hay que hacer cosas diferentes. O sea, y sí estoy viendo que escuchan más o que nos escuchamos más. Y sobre todo que pues yo creo que la transformación cultural va por lograr que te acompañen y que somos más en el carro, la verdad. Ha estado bien el ejemplo del Carlos, ¿no? Sí. Por seguir hablando de Carlos. Oye, muchas gracias por las preguntas. Nos gusta acabar esta sesión hablando un poco más de vosotros como profesionales y personas, ¿vale? Entonces, hemos estado hablando de innovación, de cambio, de transformación, de un montón de cuestiones, de experiencia. Al final hablamos mucho de que ahora hay mucha cultura del pay fast, learn fast, pero haz algo, ¿no? Básicamente, ¿no? Muévete y precisamente este año eso se ha acelerado. Nos gusta hacer una pregunta que desde vuestro punto, y vosotros sois libres de responder, desde vuestro punto de vista, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestro mayor fallo confesable en vuestra carrera profesional que os haya supuesto un gran aprendizaje para seguir creciendo posteriormente? Bueno, disparo yo, que fue... La verdad es que he tenido fallos, he tenido unos cuantos, de todos he sacado un aprendizaje, o sea... Pero hubo uno que me marcó bastante porque fue cuando comprobé que si no pregunto al mercado o no tengo el pulso del mercado, no sé lo que piensan los clientes, más o menos, y creo en mi juicio, pues mi juicio no siempre es el correcto. Entonces he lanzado alguna campaña gorda, pues por las prisas, en la planificación y demás, pues bueno, que había que decidirse por la alternativa A y era la alternativa B, y después preguntabas al cliente y decías, hostia, si yo antes de coger y hacer cualquier cosa hubiera hecho un test A/B o lo que fuera para saber por dónde tenían que ir los tiros, pues hubiera acertado. Y la verdad es que eso me ayudó no solamente a fallar rápido o fail fast y learn fast, sino
también a aprender rápido, ¿no? Y después, yo creo que no solamente es lo de aprender rápido, sino que también hay que aprender diverso, ¿vale? O sea, que bueno, eso después si queréis lo comentamos, o sea, pero no solamente se trata de aprender siempre sobre lo mismo, ¿vale? De marketing y demás, sino arriesgarse con otras cosas diferentes, ¿vale? Tener una visión transversal. Pues mira, muy similar a lo que Paco comparte, yo lo planteo más hacia adentro de la organización. Yo pensaría que mi principal fallo aplicable a este tema, porque hay muchos, pero aplicable a lo que estamos discutiendo, fue hacer una mala implementación del entendimiento del cliente. Y esto a mí me pasó en mi rol anterior, desarrollando el departamento de Business Intelligence. Pues lo primero fue ir a entender al cliente, hice un levantado de necesidades muy profundo y luego me senté a trabajar y a desarrollar los análisis, los dashboards, las herramientas, los modelos, etcétera, pero sin hacer la iteración con los usuarios para que me dijeran si eso era lo que querían, si iba bien, sino que comencé a sacar versión 1, versión 2, versión 3 muy rápido, pero sin tomarlos en cuenta en cada una de las versiones. Y eso me llevó a llegar en algunos casos a la versión 5, que yo consideraba que era una maravilla, para que me dijeran, sí, pero no lo usamos. Qué linda está, pero no lo usamos. Y pues fue una gran lección contra la práctica que vemos ahora de que diseñamos algo y en papel se lo enseñamos al cliente y luego en un dummy y luego y todo el tiempo estarle consultando al cliente cada versión. Creo que eso pues son dos formas de tomar en cuenta al cliente, pero incluirlo en el proceso de desarrollo hace una diferencia del cielo a la tierra. Muy bien. La última pregunta, que es también un clásico ya de estas sesiones. Si tú, Edgar, de repente te despiertas mañana en Madrid, en España, giras hacia atrás tu cara y ves el logotipo de DKV y ves en tu chapa director de marketing de DKV, ¿qué harías o por dónde empezarías? Con tu experiencia en el mundo agro y todo lo que has contado. De todas las preguntas, David, esta es la más difícil. Y me he dedicado un rato a pensar qué le digo a Paco, porque pues, conozco muy poco de seguros, pero lo estoy planteando desde lo que conozco que en agro se hace muy bien, y es el nivel de relacionamiento que hay a nivel personal con ciertos clientes. Eso no lo he visto en ninguna otra industria y creo que es algo que puede aportar si se maneja bien. Nuestros vendedores llegan a ser los padrinos de los hijos, de los clientes, los padrinos de la boda y poder desarrollar ese nivel de relacionamiento de una forma enfocada y dirigida le da un poder a la negociación y a la relación con los clientes que yo no dejo de sorprenderme, y creo que es algo que trayéndolo desde el mundo agrícola a otra industria se le podría aportar. Eso se hace muy bien acá y vuelve algunas relaciones a prueba de balas, a prueba de crisis, a prueba de quiebras, y le da continuidad al negocio. Quien lo hace bien tiene una parte del éxito asegurada. Quien no lo hace está de paso en el mundo agrícola. Paco, ya damos la vuelta a la pregunta. Te metes esta noche en la cama, imagínate, estás despertando a 10.000 kilómetros de aquí, en Guatemala City, con un tráfico maravilloso, y te despiertas con tu chapa, ¿no? En el rol de director de transformación digital de una compañía como Disagro, y en este caso con tu background, además de actual, ¿no? En DKV, tu background previo en telco o en banca. Pues la verdad es que primero intentaría no hacer nada, porque seguro que Edgar lo ha hecho y dura años todo lo que ha hecho, o sea, hay que decirte no mover nada, que seguro que lo rompo. Pero si tuviera que apostar a futuro, uniendo el mundo del agro y el mundo de salud, lo que me sale es productos saludables, ¿vale? Es decir, oye, creo que hay en el futuro
creo que no se va a entender lo que es la alimentación sin esa preocupación si es saludable o no es saludable, o si la forma de obtenerlo no es sostenible, ¿no? O sea, hemos tenido lo que es la pandemia, ¿vale? Pero está relacionado con el medio ambiente y cómo actuamos en el mundo agrario. Entonces, creo que uniría la parte de salud con la parte agraria, pues para decir que ahí va a haber un cambio del cliente y apostaría por ello. Qué bueno, pues nada, cuando queréis podéis hacer un intercambio de 15 días o de un mes, podemos proponéroslo, ¿no? Y a ver qué sale de ahí. Seguro que salen cosas interesantes. Muchísimas gracias a los dos por vuestra participación. Hemos pasado, creo que, un rato muy interesante, que han salido conceptos y verbatins para marcar y seguro que tienen un poco ahí de referencia. Os agradezco muchísimo a los dos la participación y nada, pues esperamos a la siguiente sesión de Common Spaces, será la número 6, que tendremos brevemente, y daros las gracias una vez más por el apoyo y por la digamos, audiencia que nos prestéis. Un abrazo a todos. Muchas gracias.